Recordemos que Dios hizo un huerto y puso allí a la mujer y al hombre y ellos pecaron porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Cada vez que dejemos de escuchar la voz de Dios, vendrá otra voz que nos puede invitar a otras cosas. Recuerde que ni Dios ni Satanás obligan a nadie. Y el que decide, pues es cada persona. La mujer entonces va a tener una promesa maravillosa, que es que de su descendencia vendrá un libertador. Fuera del huerto ellos tienen varios hijos e hijas, muchos, y solamente en la Biblia nos narra tres. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Bueno, Abel hizo la ofrenda a la manera de Dios y fue aceptado por Dios, pero Caín no fue aceptado y se enoja muchísimo y pues la consecuencia de eso es que va y mata a su hermano. No recibe la instrucción de Dios para que haga un medio de salvación, el arca. Por lo tanto, solamente los que crean se van a subir al arca y van a pasar por la puerta, si no, se van a morir. Seguimos ahora con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela para que vayas a un lugar que te voy a mostrar. Abraham escucha la voz de Dios y le cree. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerde que él dijo, yo voy al monte a matar a mi hijo. No, dice, iremos, adoraremos y volveremos. Las promesas hechas a Abraham siguen ahora a Isaac y a Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo pone ahora como Israel. Entonces, a la manera de Dios, sucede la liberación de los israelitas de Egipto. Llegan ahora ahí al desierto del Sinaí y en ese monte Dios les va a dar los estatutos, los mandamientos que tienen que ver con señalarles que son pecadores y que no pueden satisfacer la santidad ni la justicia de Dios, que somos ineptos, no tenemos la capacidad para agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Gracias por estar con nosotros y a estar muy pendientes de cada semana en nuestro canal. Gracias por visitarnos. Recuerde dejar sus comentarios, su manito arriba, para los likes que son tan importantes para que la gente se anime a ver porque hay tantos likes, entonces anima a otros a mirar. Y fuera de eso también nos ayuda a que se popularice este mensaje de Dios a todos los demás. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces en el día de hoy. Hoy es un día muy especial porque hoy es día repaso. En nuestro estudio tenemos 4 repasos. Este es el número 3 porque es una de las acciones que tenemos en la Biblia importantes, que es repetir, repasar, volver a funcionar, porque nosotros somos como humanos muy olvidadizos. Se nos pasa rápidamente muchas cosas. Entonces, qué bueno estar siempre repasando, siempre mirando y pues gracias a Dios tenemos estos medios donde usted puede volver y mirar la lección que le quedó alguna duda o le quedó algún vacío, porque a veces no captamos todo a la misma vez en el mismo proceso, pero lo podemos ver en nuestro canal. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos 3 y 4. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, tomando estas palabras del apóstol Pablo, yo he hecho lo mismo con ustedes acá en nuestra clase. Hemos tratado de manejar un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de entender, que lo puede entender un niño de 10, 8 años, lo puede entender y una persona erudita, pues obviamente también, porque no queremos confundir ni hacer alarde de que sabemos mucho, sino que simplemente queremos dejar el mensaje a la manera sencilla de lo que Dios quiere que lo hagamos, ¿cierto? Por eso hemos venido de lo más oscuro en el principio a poco ir avanzando la luz. Y como está la ilustración aquí, vemos que allá nos indica la flecha, está al otro lado, está la salida, pero no podemos ver todavía toda la plenitud de la luz. Lo que hacemos entonces es ir poco a poco entendiendo, entonces se nos va clarificando nuestra mente, es como ir iluminando nuestra mente, y con base en eso vamos teniendo el entendimiento para tomar la decisión de creer o no en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Y estamos haciendo alarde del versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21, que usted ya lo conoce, que estaba ya desde el principio. Recordemos que todo esto es una pequeña manera, poco a poco, progresiva, cronológica, de ir conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es bastante importante para nosotros. Me imagino que usted ya ha disfrutado y se ha beneficiado de todo el peregrinaje que hemos hecho, leyendo, ojalá que haya leído los pasajes que
que no tocamos aquí, porque es importante tener que todo es una situación bastante compleja a veces con la humanidad. Y lo mejor del caso es que el libro no nos maquilla nada, no nos esconde nada. No esconde ni la maldad, ni la maquilla, ni la pone suavecita, sino que la expresa tal como es, porque todos los humanos, desde el momento de la creación hasta acá, somos igualitos, ¿cierto? Desde que entendí el plan de Dios y creí lo que Él dice, que es verdad y se cumple, han pasado muchas cosas en mi vida. Espero que le haya pasado también a usted ya en esta altura del estudio que vamos, ¿cierto? Vamos a mirar cosas que de pronto usted recuerda y ahora va a tener también la posibilidad de participar cuando se hagan algunas preguntas con respecto a lo que hemos aprendido. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: haré que tú, hablándole directamente a la serpiente, sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. O sea, la descendencia de la mujer y la serpiente van a ser enemigas. La descendencia de la mujer le va a aplastar la cabeza y la descendencia de la serpiente le va a picar, le va a morder en el talón, ¿cierto? Esta es una de las cosas que hemos visto en todo el proceso hasta ahora, que siempre ha habido un obstáculo, una situación que no deja que las cosas sigan adelante como deben ser y como debe estar. Dios ha hecho una promesa a la mujer, pero antes de que veamos todo eso, sería bueno mirar quién es Dios, porque hemos estado hablando de unas características de Dios desde el principio, y una de las constantes que siempre hemos tenido y que siempre enfatizamos es que si la persona, si usted y yo no conocemos quién es Dios, no vamos a poder entender todo lo que Él hace, ¿sí? Porque la gran mayoría nos quedamos únicamente con lo que Él hace, pero si sabemos que Él siempre está, que todo lo que vemos lo hizo porque Él le plació en su sabiduría y en su omnipotencia, hizo todas las cosas que vemos tan maravillosas, que Él siempre es o está desde el principio y aún antes del principio. Todo lo que vemos fue hecho por su palabra. Todo eso nos lleva a tener la confianza en que tenemos un Dios que no es cualquier cosa o que se diluye con cualquier problema o que no puede estar presente en algunas circunstancias. No. Todo lo que Dios es se lo dio a conocer a Adán y Eva, y esa capacidad que ellos tienen ahora de funcionar precisamente también nos las han cedido a nosotros, que es la capacidad de ser inteligentes, la capacidad de tener emociones y sobre todo la voluntad para decidir si queremos estar con Dios o no. ¿Sí? En el caso de Adán y Eva, ellos nacieron en el bien. Ellos podían decidir: me quedo aquí en el bien, me quedo aquí con Dios, o me salgo, como ya hicieron precisamente, infortunadamente, que se salieron de la bondad de Dios y ahora pues tenemos las consecuencias. Recordemos que Dios hizo un huerto y puso allí a la mujer y al hombre, y ellos pecaron porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Por favor, esa es una constante que usted y yo no podemos olvidar. Cada vez que dejemos de escuchar la voz de Dios, vendrá otra voz que nos puede invitar a otras cosas. Recuerde que ni Dios ni Satanás obligan a nadie, solamente invitan. Y el que decide si recibe esa invitación y la sigue, pues es cada persona. Por eso, aquí vendrá precisamente la oportunidad para que toda persona que esté en nuestro canal, ahora que se está viendo esta clase, pueda decidir: eso que estoy viendo me gusta y me sirve y voy a tomarlo en cuenta. O simplemente dice: no, es otra narración más, yo no quiero más de eso, bueno, yo no voy a seguir mirándolo y ya. Porque no tiene ninguna forma de estar obligado a escuchar lo que Dios quiere, simplemente es una invitación. Por eso es tan interesante de que la decisión fue de ellos, no ni de la serpiente ni de Dios, sino de cada uno de ellos, en ese caso de ella y él. La mujer entonces va a tener una promesa maravillosa, que es que de su descendencia vendrá un libertador, vendrá alguien que va a acabar con las fechorías del Satanás, ¿cierto? Va a acabar con esa manera como Él quiere de que todo el mundo esté separado de Dios y que esté lejos de Dios. Cuando Dios creó a la mujer y al hombre, nos hizo con algo maravilloso, que es el distintivo mayúsculo que tenemos todos los humanos, que es que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Recuerde que no hay nadie más en la tierra que tenga esto, o en el universo, porque ni los ángeles, ni los animales, ni las plantas tienen imagen y semejanza de Dios, solamente usted y yo. Por eso, esto de tener ese distintivo también nos hace muy especiales y también más responsables, porque ahora tenemos esa partícula de Dios en nosotros que la utilizamos para bien o no, ya es decisión bien personal. Pero Dios espera que lo utilicemos bien porque nos dio inteligencia, nos dio emociones y nos dio voluntad para que mínimamente con estas tres cosas usted y yo podamos actuar coherentemente para el bien. Siempre. ¿Sí? Infortunadamente con lo que pasó en el huerto pues tenemos la tendencia al mal, pero todavía se puede optar por aquello que nos puede guiar hacia el bien. Recordemos que lo que Dios le pide a la mujer y al hombre, que todavía no se llamaban Adán y Eva, era que se abstuvieran de comer del árbol que determina el bien y el mal, o el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? Importante eso, porque es que el que conocía el bien y el mal solamente era Dios. Ellos no tenían necesidad de saber el bien y el mal, porque ¿en dónde estaban? Estaban en la misma presencia de Dios. Y si estamos en la misma presencia de Dios, no puede haber mal. ¿Sí? Si estamos en la misma presencia de Dios, que significa el Edén, que está allí en la misma presencia de Dios, además lo dice el capítulo 1 y 2, ¿cierto? Que Dios venía cada día, estaba con ellos allí en el huerto, etc. Eso tiene que tener algo muy interesante. Porque fíjense, cuando ellos deciden no estar a la manera de Dios, tienen que sacarlos de la presencia de Dios, o sea, sacarlos de dónde? Del huerto. Satanás que utilizó las mañas, las mentiras, y así enredó a los dos para que ellos pensaran que podían tener para sí ese derecho también de conocer el bien y el mal. ¿Cierto? ¿Usted recuerda el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis? Comienza diciendo, sabe Dios, o sea, coloca un condicional para invitar a la mujer y al hombre a que piensen que hay algo escondido. Sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Y ahí está la trampa. Hasta el día de hoy muchos de nosotros pensamos, no, pero yo lo puedo hacer mejor. No, es que Dios no sabe qué me pasa, es que los enamorados, es que Dios no sabe las maripositas que yo siento, no sabe ese corazón como me palpita cuando yo la miro, cuando yo lo es que, ay, y siempre estamos pensando de que podemos hacer un poquito más allá que Dios. El hecho de querer o de ansiar o de tener esa ambición de poder tener el poder de conocer el bien y el mal fue la trampa más grande que nos hemos caído todos los humanos. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Pues ellos comen el fruto prohibido y eso les trajo consecuencias. Recuerde, todo lo que hacemos trae consecuencias, pero si lo hacemos a la manera de Dios tendrá consecuencias para lo bueno y para el bien. Escuche bien, bueno y bien. Pero lo que hacemos a la manera nuestra trae consecuencias, pero para lo malo y para las consecuencias que traen cosas malucas, adversas, totalmente desastrosas en muchos casos para nosotros. Y la última es la muerte. ¿Sí? La última de las consecuencias es la muerte. Recuerde que entró la muerte física. No había ni muerte física, ni vejez, ni enfermedad. Ahora entró la enfermedad, la vejez y la muerte. Por eso, aquí dice una definición otra vez para que la recordamos, que la muerte es la separación de Dios, que es la fuente de la vida, que es la que nos impulsa a permanecer en esa sensación de plenitud. Pero cuando llegó el momento en que ellos mastican, prueban la fruta, entró tres cosas a la vez en el mismo instante. La separación de Dios o la fuente de la vida, se separó el cuerpo del espíritu, ¿sí? El cuerpo va a ir al polvo donde fue tomado y el espíritu a Dios, y se separó la parte espiritual de Dios con nosotros. La imagen queda, pero la parte espiritual, la parte que nos lleva a tener esa sensación de comunidad, de comunión, de estar unidos a Él, desapareció. Y eso es muerte. Por ahora nos queda una situación bastante interesante, porque la muerte entonces no es aniquilación, que caemos de una vez así como decimos coloquialmente redonditos y ya, sino que toca irse muriendo de a poquito
Y nacemos y al mismo momento que nacemos ya comenzamos a morir. Usted sabe que cada segundo que pase sabemos que nos estamos muriendo, ¿verdad? Y eso es una consecuencia precisamente de esto, de no haber tenido en cuenta la advertencia. El día que comas de ese árbol te va a pasar esto, 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 esto. Hoy en día pasa lo mismo. Muchacho, no vaya por allá, eso por allá es muy peligroso. No, mamá, yo me sé defender, yo sé comportarme, yo sé que sí. La chica, cuidado, que ese muchacho no me gusta. No, mamá, es que usted ya pasó, estamos en otra época, no sé cuánta, usted está muy achapadita a la antigua, no sé cuánta. Advertencias, advertencias, siempre estamos haciéndoles todos, la policía, los vecinos, las redes sociales. Cuidado con los estafadores, cuidado, no abra todo lo que le venga en el teléfono porque usted no sabe que le van a robar sus datos, no sé qué sea. Siempre hay advertencias, siempre hay advertencias. ¿Qué hay que tomar? La decisión. ¿Las tengo en cuenta o no? Porque ya tenemos un ejemplo bastante grande con Adán y Eva que no la tomaron en cuenta. Y pues ahora nos toca también llevar a nosotros esa estela de la consecuencia mayor de ellos tienen en nosotros. Igual pasa con nosotros, a veces no ponemos cuidado con las advertencias que llegan en los teléfonos y todo lo demás, y después nos toca estar yendo a fiscalía, al banco, a no sé dónde, a pagar cuentas, no sé qué, porque fuimos advertidos, no ahora todo lo que le llega, no reenvíe, no, y después caemos en las trampas. Somos igualitos, solo que allá la cosa fue trascendente. ¿Sí? O sea, era toda la parte de la eternidad estaba en juego. Acá, bueno, las cuentas, las situaciones aquí sociales, pero allá era toda la eternidad estaba en juego. Y pues ya sabemos que estamos ahí en ese proceso tan difícil de ahora entender lo que Dios ha hecho por nosotros para tomar una decisión si lo creemos y con base en eso se restablezca la relación, porque esa separación que comenzó allá no se ha disminuido, ni se va a disminuir por nada de lo que hagamos los humanos. Por eso Dios toma la iniciativa siempre. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6 dice: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no coman de él, no comerán de él, ni lo tocarán para que no muera. La serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Vemos aquí las tres mañas, vemos aquí la forma como el argumento y la astucia de la serpiente o de Satanás en la serpiente es bastante clara. Va a refutar la orden de Dios, va a colocar una duda y fuera de eso va a decir medias verdades, ¿cierto? Como conocemos las tres mañas, ¿cierto que sí? Los versículos del 1 al 5 están allí mostrando cómo la serpiente utiliza todo un argumento para confrontar la advertencia de Dios. ¿Sí? Dios no dice toda la verdad, él tiene algo escondido. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ustedes pueden buscarlo por su propia iniciativa. ¿Cierto? Al no recordar lo dicho por Dios, o al no tener en cuenta lo dicho por Dios, estaremos listos para caer en la trampa de la serpiente o de Satanás. Por eso, aquí viene el recordatorio de las mañas. Si ustedes se le han olvidado, pues entonces, por favor, captúrelas, ténganlas allí. Y recuerde, esa misma manera utiliza Satanás hasta el día de hoy. Porque como dicen por ahí, no sé si allá, bueno, no sé, acá en Colombia hay un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues posiblemente se puede ajustar aquí ese dicho con estas mañas que tenemos acá. Preguntará: ¿por qué? Porque él no es omnisciente, él no sabe nada, él no sabe tus pensamientos, él no conoce el futuro. Recuerda que él no puede estar en todas partes y tampoco puede tener todo el poder. Es poderoso, pero no todopoderoso. Por eso es importante recordar eso, para que no le demos de pronto muchas ínfulas a él, porque él dice, yo me muestro como todopoderoso. Entonces le damos esas ínfulas y entonces él se cree que es todopoderoso, pero no. Recuerde que estas tres
cualidades magníficas solamente son de Dios, únicamente de Dios. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales. Y recuerde, siempre Satanás tratará de refutar, de contradecir, porque quiere que pensemos que Dios no cumple con lo que Él dice. ¿Sí? No, pero no van a morir, ¿cómo te ocurre? No, pero no va a pasar nada. Tranquilo que no va a pasar nada. Y pues era interesante porque el concepto de morir, como lo tenemos nosotros, no lo tenían ellos, ¿cierto? Porque nada se moría. El concepto que tenían ellos era lo que yo les había dicho: separarse de Él como fuente de vida, entraría la muerte física o la separación del cuerpo y del espíritu, y entraría la muerte espiritual. Ese concepto era más abstracto, más difícil de manejar posiblemente porque no había nada en el mundo conocido, en lo que estaba allí en el huerto, que se muriera. Entonces no había cómo demostrar que es muerte física o que es muerte para caer como decimos ahora, redonditos y tiesos. No. Era creerle a Dios o no. En esas utopías eso es importante que usted y yo pensemos, como vamos a ver en otras utopías más adelante. Siempre con Dios es creer lo que Él dice, porque hay cosas que no podemos comprobar sino hasta que sucedan. Y ya cuando suceden no hay reversa. Cuando suceden ya no hay forma de quitarnos las consecuencias. ¿Sí? Por eso siempre Dios era preventivo, para evitar que vivamos consecuencias. Entonces piénselo bien antes de actuar cada vez que haga alguna cosita. Aquí viene la parte interesante, y aquí he subrayado las palabras interesantes del versículo 6, porque él utiliza 5 versículos para las mañas, o el 1, el 4 y el 5, y aquí en el 6 deja las cosas ahí en el aire para que la mujer tome su decisión. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? ¿Qué me indica eso? Que antes ni siquiera lo miraba, porque ¿para qué lo miro si no puedo comer? O no me gustaría, o no quiero comer. O Dios dijo que no comiera, como quiera por Carla. Ahora es bueno para comer. 2, que era agradable a los ojos. Entró el deseo por los ojos, como sucede en el día de hoy, ¿no? Ay, qué cosa tan bonita, qué cosa, qué carro, qué lapicero, qué reloj, qué mujer, qué hombre, qué vestido, etc. Entra por los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Mire todo el efecto que producen las mañas. Ahora cambia el concepto con respecto al árbol, que no se podía comer. Ahora es bueno para comer. Ahora es agradable a los ojos y fuera de eso deseable para alcanzar sabiduría. Tremendo. Si usted se fija en este versículo y miren lo que le puede haber pasado esta semana o ayer o hace años, no sé cuándo, nos pasa exactamente como dice estas cosas. Ve, yo no había visto que esto era tan interesante. Hola, y está bonito. Y qué bueno tenerlo. Siempre estamos así. Por eso tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Recordemos que la causa por la cual la mujer deja de confiar en Dios, ¿cuál es? Correcto, porque deja de estar confiando y escuchando lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Cuando usted deja de confiar en lo que Dios dice, cualquier cosa le mueve el piso, como decimos coloquialmente. ¿Sí? Cuidado con eso. Esa es la causa de todas. En el caso de la mujer allá y Adán, y nosotros en el día de hoy es igualito. Por eso Dios nos ha dado la voluntad y el Señor espera que cada uno use esa voluntad para hacer lo correcto o no. Y lo correcto es la manera de Dios. Porque lo que Satanás no le dijo en el versículo 5, que sabe Dios que cuando ustedes coman el árbol serán abiertos los ojos y conocerán el bien y el mal y serán como dioses, ¿cierto? Él no le dijo, pero en última, la última palabra la tiene Dios, porque Él es la verdad absoluta. Por eso es que ahora tenemos tanto problema, porque se vuelve la verdad relativa, porque ustedes y yo tenemos verdades que para mí son
la fuente de mi autoridad para comportarme, pero cuando yo las confronto con otra persona me dicen, no, usted está equivocado, eso no es así. La verdad es esta, y la verdad de la otra persona. Y así llega un tercero como mediador y posiblemente tiene una verdad número 3. Y si llegara otro, 4 y 5. Y cada uno tiene su verdad. Entonces, ¿qué pasó? Se volvió una verdad relativa porque cada uno decide, porque ahora podemos decidir para sí mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Antes no había que tomar esa decisión. Dios decía lo que es y eso siempre era bueno. ¿Sí? No tenían que pensar, ¿estará bien? ¿Estará mal? Hagámosle una ayudita a Dios porque es que a mí me parece que eso no está. No, ellos no discutían, no había ese pensamiento de esa variable tan peligrosa de que, no, yo también puedo pensar igual que tú. Y entonces yo puedo diferir, yo puedo argumentar, yo puedo discutir el asunto. Antes no se discutía, simplemente Dios dijo, sí señor, así es. Ahora Dios dice y cada uno decimos ¿cómo? Ah, ¿será verdad? ¿Será que sí? Y colocamos una serie de cosas para ver si podemos tener la seguridad de que eso es verdad y se cumple, ¿sí? Esa capacidad de decidir ahora nos cuesta tanto trabajo porque ya sabemos que si elegimos mal, ¿qué pasa? Correcto, vienen las consecuencias. Y consecuencias que yo mismo busqué, porque no es que Dios anda buscando como retaliaciones o buscando como que me caigan consecuencias para que vea que yo le advertí y usted no puso cuidado. No. No funciona de esa manera. Por eso la capacidad de decidir entre lo que Dios dice que es verdad y se cumple o no es suya y mía. La capacidad de oír a Satanás o no es suya y mía. Que estamos separados, claro, tenemos ahora infortunadamente la tendencia al mal, pero todavía tenemos la posibilidad de decidir cómo es. Miremos la rama. Bueno, aquí tengo una rama más reciente porque tengo otra clase, pero de todas maneras esta ya lleva como casi una semana. Vamos a buscar la otra que es la de nuestra clase. Ah, por acá está. Esta era de nuestra clase. Muchas más secas. ¿Por qué? Porque llegó la muerte. Esa rama fue separada abruptamente de su mata, de su fuente de vida. Así pasó cuando ellos comieron del fruto que no se debía tocar. Bueno, sí se podía tocar, pero no comer. Sí. Recuerden, también estudiamos que el árbol de la vida sí se podía comer, ¿se acuerdan? Y el árbol de la vida producía esa sensación de plenitud y de vida, pero a la máxima expresión, y esa sensación de eternidad con la misma presencia de Dios allí en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Esa sensación creo que nadie la puede revivir o la puede tratar de experimentar, porque aunque nosotros tengamos una relación con Dios, no podemos llegar hasta esa plenitud de lo que había en ese momento entre él y ella y Dios y la naturaleza. Ahora la situación es bastante interesante porque al estar separados, la comunión con el Señor ahora es basada en lo que Dios puede hacer para acercarse al hombre, porque la separación que se forma o que si ya se establece no se puede aminorar desde la humanidad hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Separados de la comunión con el Dios y expulsados del huerto, ahora esas consecuencias de la vida que comienza a extinguirse poco a poco, que comienza a venir la vejez, no sabemos si Adán y Eva tuvieron enfermedades, pero por lo menos sí vejez, hasta que llegaron a la muerte, porque era la consecuencia que estaba establecida, ¿verdad? Entonces, todo eso es precisamente como lo vemos en la rama. La rama hasta este momento no ha podido hacer nada por ella. Es más, no hay nada que hacer por ella tampoco, porque yo podría ahora hacerle un corte bien hecho, ir a buscar la mata, yo sé cuál es, y colocarla para injertarla, pero esto ya está muerto. Por más que quiera que la savia le entre por acá, no va a pasar nada, porque tiene que estar viva para poder injertarse. O sea que tiene que pasar un milagro que esto que está muerto pase a vivo y luego si sea injertado
en su propia mata o en otra mata. ¿Sí? Tremendo. Y es lo que está pasando con nosotros, que estando muertos pensamos que podemos insertarnos a Dios a nuestra manera. Entonces hacemos ejercicios religiosos, vamos a sitios de reunión, etcétera, pensando de que con eso sería lo único para hacer y que ya está restablecida la relación con Dios. Hay mucha gente asistiendo por años a los sitios de reunión, siguiendo algunos credos, algunos códigos, pero bien separados de Dios porque no es la manera de Dios. Precisamente la manera de Dios comienza aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera provisión de Dios. Haré que tú, o sea, la serpiente, y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. La descendencia de la mujer le aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta ilustración me encanta cómo está ese hombre pisándole la cabeza a esa serpiente, ¿no? Que está mostrando, es lo que va a suceder un día de estos cuando llegue el cumplimiento de lo que Dios dice que es verdad y se cumple, o sea, la promesa. Ya sabemos que el hombre y la mujer, como tenían la experiencia de haber comido el árbol de la vida, procurarían a su manera tratar de restablecer la relación con Dios, pero eso no se puede hacer así porque sí, porque ahora que ellos están separados, muertos, si comen del árbol de la vida, pues permanecerían muertos para la eternidad. O sea, no había redención, no había cumplimiento de lo que acabamos de leer de Génesis 3:15. Por eso evita que coman del árbol de la vida y para eso los expulsa. Bueno, hay dos razones para expulsarlos del huerto. Una, para que no coman del árbol de la vida. Y dos, porque la maldad, ya nosotros como humanos que tenemos la tendencia a hacer las cosas a nuestra manera, que se llaman maldad, no puede coexistir con Dios. ¿Sí? El huerto del Edén era esa sensación de plenitud donde Dios y la humanidad podían coexistir sin ningún problema, porque no había maldad. Pero ahora que ya hay maldad en la humanidad, tiene que salir del huerto y entonces estar separados de Dios. Y para eso entonces están esos querubines y esa espada que se mueve por todos los lados, ¿verdad? Qué importante tener eso en claro y bien asentado en nuestra mente. Todo esto sucede por la decisión de Adán y Eva, de dejar de escuchar la voz de Dios y tomar sus propias decisiones, confiando en sus propios criterios y la forma de resolver sus cosas. A todo eso lo hemos llamado adanismo, o sea, todos los intentos que toda persona hace por acercarse a Dios, le hemos llamado adanismo, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Tratar de hacer algo maravilloso, espectacular, llamativo, fuera de lo normal, o a veces hasta cosas muy sencillas para que yo diga, ay, sí, voy a tenerlo en cuenta, pobrecito, mire cómo se esfuerza, vamos a aceptarlo. No, no hay nada de eso en la santidad y en la justicia de Dios. Bueno, fuera del huerto ellos tienen varios hijos e hijas, muchos, y solamente en la Biblia nos narra 3. Nos vamos a ocupar de esos 3, ¿cierto? Primero nos ocupamos del primero, que fue Caín, y luego viene Abel, y pues luego por tercero llega Set. Pero Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Ya grandes, cada uno ha decidido, y sobre todo el que tenía que esperar un poquito más por ser agricultor, que la cosecha se produzca, que los árboles den los frutos, etc. Caín quiere darle una ofrenda a Dios de agradecimiento, en adoración a Dios, desde su trabajo. Y parece que Abel dice, yo también quiero. Y entonces viene precisamente el asunto tan difícil, ¿cierto? Porque cuando los dos posiblemente ya Caín trae su cosecha, sus cosas que ya ha podido recolectar, pues Abel no tenía que esperarse mucho y no agarrar una de sus ovejas y traerla. Yo me imagino que hicieron un solo altar, una sola reunión de piedras y leña, y dice el pasaje, también Abel llevó al Señor de las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Ustedes deben estar claros de la importancia de lo que dice el versículo. Dios primero miró
la persona y luego lo que hizo. Dios mira con agrado a Abel porque es la persona que tiene la motivación, la intencionalidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Y luego lo que trae, pues obviamente está consecuente a lo que cree o a lo que quiere hacer. Por eso Abel agrada a Dios porque hace las cosas a la manera de Dios, que era. Dios había dejado ya claro que la forma de acercarse a Él, la forma de que se mantenga esa sensación de estar junto con Dios, era con sacrificio y con sangre, que es lo que ha pasado con sus padres allá en el huerto del Edén antes de sacarlos, ¿cierto? Antes de sacarlos, Dios hace que ellos puedan tener la oportunidad de rehacer su relación con Él y luego les deja un vestido de piel para que ellos puedan recordar todos los días lo que hubo, sacrificio y sangre. ¿Sí? Pero Caín parece que no le gustó esa modalidad y lo hace ahora entonces a su manera. Con mucho esfuerzo, con muchos callos tal vez, con piel mucho más quemada tal vez por el trabajo tan duro, pero no era a la manera de Dios. Ya sabemos por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada, porque la ofrenda de Caín no produce sacrificio ni sangre. Sí, recuerde que aquí comienza algo que va a estar desde ese momento allá con Adán y Eva, ahora con Caín y Abel, y siguen los demás. Esa manera de ofrendar debe ser con sacrificio y con sangre. Ofrenda que significa agradecimiento o adoración a Dios, ¿sí? A veces pensamos ofrenda únicamente como el día de hoy, flores, ofrenda floral, que dice ofrenda floral, ofrenda en dinero, como piden en algunos sitios. Aquí era un sacrificio que está mostrando la motivación de la persona que quiere estar nuevamente en una relación con Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Abel? Se reconoce como correcto, como pecador. Los esfuerzos por religarse que sus padres habían tenido no funcionaron. No funcionaron y no van a funcionar nunca. ¿Sí? Recuerde que ellos hicieron vestidos de hojas de higuera para a ver si era posible tener la sensación de que con esto que está cubierto acá en lo físico, se le calmaba la parte espiritual que era la que estaba funcionando allá y la emocional con el dolor, el pesar, la culpa, la insatisfacción, el miedo. Pensaron que cubriéndose con estos vestidos de hojas era suficiente. Pero no, cuando llega el sacrificio y la sangre, ahora sí se siente que se cambia esa actitud emocional y espiritual de cada uno. Cuando ellos reciben la forma en que Dios dice, mire, la forma para que ustedes se sientan nuevamente conmigo es de esta manera, sacrificio y sangre, donde esa sangre cubre su pecado, cubre su falta. Y para que recuerden esto todos los días, aquí está un vestido de piel de ese mismo animal para que usted lo recuerde todo momento. Los esfuerzos por religarse con Dios, por restablecer la relación con Él, a la manera nuestra no serán válidos. Por lo tanto, la invitación a usted que está escuchando esta lección es, ojo, no siga con el adanismo, como dice aquí. Tratar de realizar un evento o esfuerzo tan grande para ser tenidos en cuenta por Dios, para religarse con Él de alguna manera. No. No sirve, no sirve. Usted ya sabe que no sirve. Usted ha intentado muchas cosas tal vez que se ha dado cuenta que ya no sirve. No importa de qué grupo venga religioso. Usted ha intentado demasiadas cosas y usted se ha dado cuenta de que, yo hago, practico, me sacrifico y no siento que se calma esa sensación tan horrible que tengo de vacío allá adentro. Era lo mismo que le pasaba a Adán y Eva en el principio. Ahora solamente hay una salvedad, que espiritualmente y con base en fe, ellos sienten que están juntos con Dios, pero tienen que esperar a que se mueran para que la realidad, ahora el espíritu que vuelve a Dios, ahora sí estén estrechamente con Dios, así como estaban en el principio, allá en el huerto del Edén. Ahora toca esperar morirnos para poder pasar ese umbral y estar ahora sí en plenitud con el Señor. Pero ahora usted y yo podemos tener la satisfacción de que si hemos tomado la provisión de Dios, Dios ha tomado la iniciativa para acercarse a nosotros y ahora podemos sentir en el corazón, en el alma,
en el comportamiento, en la vida natural, en la vida relacional, en la vida familiar, que hay algo que nos sostiene, que hay algo que nos lleva a que tengamos esa seguridad de que sí estamos con Dios. Y espero que le esté sucediendo a usted. Si no, siga nuestro estudio para que lo pueda comprobar más adelante. Dios mismo les enseña cómo debe hacerse a la manera de Dios para que se sienta entonces que estamos en comunión con Él. Solamente con sacrificio y la sangre para cubrir el pecado, la separación, la sensación de separación desaparece cuando se cubre con esa sangre del animal. Esto que estaba separado se siente ahora unido con el Señor. Y los vestidos de piel, como ya hemos dicho, simplemente son recordatorios. Un animal inocente cubre el pecado y la desnudez y la necesidad espiritual para él y para ella, uno por cada uno. Aquí viene una definición de desnudez para que de pronto nos quede todavía más fundamentado qué es eso. Porque mucha gente está pensando es que simplemente tienen frío, que simplemente es para que no me mires, que simplemente entra como el pudor sexual, no sé qué. No tenía nada que ver. Porque ellos estaban desnudos desde que fueron creados. O sea, no era la sensación de que no me mires, sino la sensación de estar separados de Dios. La sensación de que hay algo que les hace falta. No sentirse cubiertos por el amor de Dios. Es no sentir la seguridad en nada, ni en el presente, ni en el futuro, y estás lamentando por el pasado. Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera comido, si yo no le hubiera recibido a Eva esa fruta, y ahí está la tortura. Están añorando lo perdido y torturándose mentalmente y espiritualmente por los errores cometidos. Es que, mejor dicho, yo por qué me casé con esta. Yo por qué tuve hijos. Yo por qué hice ese negocio. Y ahí está. Todo eso significa desnudez. ¿Por qué? Porque la seguridad que había en Dios desapareció de un momento a otro y entró el miedo. Es la sensación de desconfianza hacia todo el mundo. Y usted sabe que hoy en día tenemos desconfianza de todo el mundo. A veces decimos, ¿usted sí me está diciendo la verdad? ¿Usted sí me está diciendo lo correcto? Es más, la gente para asegurar, no, pero es que la verdad es esta, es que de verdad le estoy diciendo tal cosa. Vea, con toda sinceridad, es así. ¿Por qué tenemos que decir esas palabras? Porque todo el mundo desconfiamos de los demás. Y pues esa desconfianza también se traspola a Dios muchas veces, ¿no? O en cantidad alarmantes también a Dios. No, es que Dios, si Dios es así, ¿por qué tal cosa y tal otra? Bueno, Abel hizo la ofrenda a la manera de Dios y fue aceptado por Dios. Pero Caín no fue aceptado y se enoja muchísimo y pues la consecuencia de eso es que va y mata a su hermano. La vida sigue, Eva tiene otro hijo que se llama Set y desde la línea de Set viene entonces ahora unos descendientes que empezamos con Noé, que es el que sigue en esa línea de los que hacen las cosas a la manera de Dios. Porque Noé tiene familia que viene de Set, pero el papá, los hermanos, los sobrinos, hermanas, etcétera, no siguen la línea según lo que vemos aquí en el pasaje. Noé recibe la instrucción de Dios para que haga un medio de salvación, el arca, algo muy grande que sirva para liberarse de la inundación que va a venir, pero el problema es que no ha llovido, o sea, nadie sabe que es llover, ni Noé ni su gente sabe que es llover. Por lo tanto, solamente los que crean se van a subir al arca y van a pasar por la puerta, si no, se van a morir. El arca solamente está hecha para los animales y los que puedan creer que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Y solamente hubo 8 personas. 8 personas que dijeron, creemos que lo que Dios dice es verdad y se cumple. El diluvio llega y los que no creyeron, porque están pensando en que ¿qué será llover? ¿Cómo será? Hasta no ver, no creer. ¿Cierto? Recuerde que Noé se sube 7 días antes de que llueva. ¿Sí? O sea que Noé conoció la lluvia dentro del arca. O sea, no había cómo explicarle a los demás, la lluvia es así, ¿sí? Sino que simplemente para todos, me imagino yo, las primeras goteras y la primera parte de la lluvia fue un espectáculo maravilloso, porque era nuevo, era la primera vez que se veía.
pero después se volvió la tortura cuando el agua comienza a subir por las piernas. Hay que subirse a la mesa, al closet, al armario, al techo de la casa. Bueno, sí, ya se volvió zozobra, ¿cierto? Porque la maldad, la manera de hacer las cosas, a lo que a cada uno le provoque, había inundado a toda la generación del tiempo de Noé. Por eso preguntamos, ¿qué es maldad? Es sencillo. Vamos a verlo acá entonces. Maldad es todo lo que la humanidad hace a su propia manera o criterio en contra de la voluntad de Dios. Es dejar de escuchar a Dios. Eso es maldad. ¿Cierto? Y tomar las propias decisiones a mi manera. Eso es maldad. No hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas como a mí me parezca y punto. Todas esas o toda la reunión de esas más las que usted está pensando, eso es maldad. O sea, siempre es a mi manera. Nunca será a la manera de otro o a la manera de Dios. ¿Sí? Porque a veces le echamos la culpa a los demás, ¿no? No es que usted me dijo, no. La decisión sigue siendo muy particular, muy personal. No escucha con atención lo que yo le dijo y decide aceptarlo y hace el barco exactamente con las especificaciones que yo le dice. Lo vemos en dos citas bastante importantes, que es que Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y el versículo del capítulo 7, versículo 5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Eso es importante. Si le creemos a Dios, haremos exactamente lo que Dios dice que hagamos. Él no está esperando que tomemos iniciativa, sino que esperemos escuchar, entender, y después de entender, usted tomará la decisión si lo hace o no. ¿Por qué? Porque cree. Porque cuando creemos, haremos lo que Dios dice. Toda la familia no se salvó porque creyeron y cómo mostraron que sí creían y confiaban, porque entraron por la puerta, pasaron por la única puerta que había. Porque no había podido hacer el barco y decir, no, yo ya no me monto, hasta que yo no vea llover, que llover, yo no sé qué llover, yo no me monto. Monten los animales y no sé qué, pero hasta que yo no vea la primera gotera, o que llover, porque no sé si es gotera, cómo era, no me monto, no. Le creyó a Dios y entró por la puerta. Está mostrando que le cree a Dios sin necesidad de comprobar, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Si hasta que no compruebe, no le creo a Dios, pues ya no es creer, ya es confirmación de lo que estoy mirando o me está pasando, o la realidad que estoy viviendo. Por eso, fe es escuchar y creerle a Dios y como resultado obedecer, actuar. ¿Cómo anda usted con eso? ¿Usted sí le cree a Dios? Porque ha escuchado, ha entendido y dice, pues sí, sí. Y actúa con base en lo que cree. Obedece porque cree. Porque seguro que si usted no cree, no lo hace. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, para quedar bien, sí, a algo, pero por dentro de mañana no, yo no le creo ni poquito. No, eso es una mentira. No. Ahí hay algo escondido. Ahí hay un fraude. Ahí hay una mentira. Todos hemos pasado por ahí. Eso mismo muchas veces lo hacemos con Dios, pero hasta aquí estamos comprobando de que todo lo que Dios dice es verdad y se cumple. La historia llega y nos ocupa ahora con Sem y la línea del hijo de Noé. Seguimos ahora con Abraham, que después se va a llamar Abraham. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela para que vayas a un lugar que te voy a mostrar. En la versión mía, usted puede leer la que tenemos acá. Abraham escucha la voz de Dios y le cree, que es otra vez, volvemos al punto, le cree. Como resultado, obedece saliendo de la tierra y de sus amigos, parientes y negocios y todo, y se va. Y Dios le hace una promesa. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de que su descendencia vendrá la bendición a toda la tierra es muy importante. Y eso lo lleva a que Abraham, todavía no se le ha cambiado el nombre, salga de su tierra hacia un sitio que se llama Harán, y después de Harán sale a los 75 años hacia la tierra de Canaán. Abraham sale obedeciéndose a la tierra que Dios le va a llevar. Él no sabe dónde queda tampoco.
Hoy en día tenemos muchos problemas. En el tiempo mío de bachillerato, de escuela, uno sabía dónde quedaba Argentina, dónde sabía dónde quedaba tal cosa, porque teníamos clases de geografía y geografía universal, etc. Pero le preguntamos a un chico o una jovencita, ¿dónde queda Bogotá? ¿Para dónde salgo para Bogotá? Estamos hablando de Bogotá, la capital de aquí de Colombia. Y mucha gente no sabe. Bogotá, no, yo no sé dónde queda eso. Y si le preguntamos de fuera del país, pues peor. Era algo parecido en el momento histórico. Allá no había una cosmovisión del mundo. Entonces, Abraham no sabía para dónde ir, sino simplemente, me imagino que iba preguntando, ¿dónde queda Canaán? Siga por ahí. ¿Dónde queda? Siga por ahí. Siga por ahí. Así como a Abel y a Noé, ahora Abraham tiene que creerle a Dios en forma genuina. ¿Dónde quedará Canaán? Vaya que usted llegue allá, yo le digo dónde es. Ahí, pare ahí. Y fue lo que pasó, ¿no? Por eso, ahora necesitamos tener claro, solamente hay dos formas para tener una relación, una vida tranquila, una vida social, una vida de relaciones naturales con los demás y también con Dios. Una, a la manera de Dios, que es la mejor, creyendo en fe, o sea, creyéndole a Dios, o a la manera de cada uno, sin fe, a lo que salga, a lo que me dé cierto placer o me dé cierto beneficio económico, ¿sí? Que la mayoría vivimos tal vez así. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Recordemos el mal ejemplo de Eva, ¿sí? Que deja de escuchar la voz de Dios y se cae en trampas. Abraham y Sara están viejos y ya han tenido toda una vida sin hijos, pero por fin y al cabo Dios les da la bendición de tener un hijo en la vejez. Y cuando ya el muchacho está jovencito, de 13, 14 años, Dios le hace una petición a Abraham, ya le ha cambiado el nombre a Abraham, para que el heredero Isaac sea puesto como ofrecimiento en holocausto, en ofrenda del todo quemada. ¿Sí? Y ahí está la petición de Dios y entonces es bastante difícil para este hombre. Esta parte ya la hemos visto con mucho detalle, simplemente voy a leer la parte del versículo y ustedes pueden recordar lo que está pasando, ¿verdad? Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy temprano, aparejó el asno y tomó con él 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña. Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Tremenda pregunta, ¿no? Isaac sabía cómo era la cuestión con los holocaustos. Recordemos que al llegar allá en el monte, Dios proveyó entonces un cordero para que hubiese la adoración que fue a realizar Abraham a ese monte. Recuerde que él dijo, yo voy al monte a matar a mi hijo. No, dice, iremos, adoraremos y volveremos. Y aquí vemos entonces en el versículo 13 la bendición de que él consigue el animal para el holocausto y entonces se cambia Isaac de la leña, se baja, se coloca ahora este sustituto de este animal para que sea la adoración con fe, sacrificio y sangre, como lo había dicho a sus criados antes de subir al lugar. Las promesas hechas a Abraham siguen ahora a Isaac y a Jacob, y en la descendencia de ellos serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso usted va a escuchar de aquí en adelante, aún en el Nuevo Testamento,
yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque son las mismas promesas y los tres han puesto su confianza en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Como Dios no cambia, entonces va ahora a permanecer con su manera de haber prometido algo que va a cumplir, que está cumpliendo hasta el día de hoy. Para que las cosas lleguen al término que Dios quiere, Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo pone ahora como Israel, y este hombre tiene ahora 12 hijos varones, donde cada uno de ellos va a ser la cabeza de una de las 12 tribus de Israel. Pero tiene un hijo que es el preferido en la vejez, José, que lo viste con una ropa de colores, y este hijo va a ser algo maravilloso en toda la situación de la historia de Israel mismo y para nosotros también, porque viene la línea cumpliéndose de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La preferencia de este hijo José hace que los hermanos lo quieran matar, luego lo venden, y él estando ya en Egipto, pues pasa por varias pruebas, siendo esclavo, luego presidiario, por fin llega a ser gobernador de Egipto, y todo esto lo lleva a que tenga la posibilidad de traer a su familia, a su papá y a sus primos, hermanos, las esposas de sus hermanos, la familia completa, 70 personas vienen ahora a Egipto a pasar 5 años de hambruna que todavía falta. Pero se quedan allí y se multiplican y se vuelve un pueblo grandísimo y han pasado años y años, ya se ha muerto toda esta generación, han pasado como 300 años y miren lo que pasa aquí. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo al pueblo, miren el pueblo de los hijos de Israel más numerosos y más fuertes que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Estos hebreos eran los que producían muchas cosas allá en ese delta del Nilo, que era la tierra donde nos había dejado José, en Gosén. Han venido 70 personas para 5 años, pero se quedaron ahí tanto que ahora son muchos, muchos, muchos. Y ahora este rey faraón le da mucho miedo de los israelitas y tampoco se ha puesto a estudiar la historia para ver quién era José o por qué está ese pueblo allí, ¿cierto? Tomando una iniciativa para el control de la natalidad, hace que maten a todos los varoncitos que nazcan, que los tiren al río, y así entonces evitar que los israelitas se multipliquen, pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. Todo este miedo por controlar la natalidad y lo demás lleva a que haya una masacre de bebés por una cosa terrible, y pues imaginemos, ¿no?, cómo sería eso de maluco. Pero hay una familia de la tribu de Leví que esconde a su hijo, ¿cierto? Y como ya no lo puede tener más porque está creciendo demasiado, lo coloca en el río Nilo en una arquilla, como la vemos allí, y su hermana vigilando de lejos. Y ese día tocaba baño para la hija del faraón y entonces al encontrarse con el bebé ella lo adopta ahora como su hijo, y eso hace de que en adelante nadie lo pueda tocar. Los demás niños de las demás casas lo van a estar matando porque la orden sigue, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo duró esa orden de matar a los varoncitos que nacían o un niño pequeño que estuviera. Usted oye orar un niño, vaya a ver si es un varoncito, agárrenlo y lo echa al río o lo mata de alguna manera. Bueno, este muchacho, este niño, que está protegido ahora por la hija del faraón, crece, se vuelve un faraoncito, queriendo ayudar a su pueblo, hace las cosas a su manera, mata a un egipcio, lo esconde debajo de la arena, ¿cierto? Y el asunto sale a la luz y él tiene que seguir huyendo hasta Madián, ¿cierto? Muy lejos, muy lejos. Allá va a estar 40 años pastoreando los animales más terquitos que hay, que son las ovejas. Y buscándole esa comida tierna para ellas, porque es importante que sea el pasto más tierno, llega hasta Horeb y allí se encuentra con la zarza que arde pero que no se consume. Y Dios entonces lo convoca para que sea ahora el que va a hacer la tarea de sacar al pueblo de Israel.
El caudillo que va a ir adelante, porque al fin y al cabo quien saca al pueblo de Israel de Egipto es Dios mismo. Porque pues Moisés ya ha tenido la intencionalidad de ayudar, pero lo hizo muy mal al principio. Ahora será a la manera de Dios. Entonces, a la manera de Dios sucede la liberación de los israelitas de Egipto y en ese proceso, cuando está siendo convocado Moisés para que sea el líder, él pregunta cuál es el nombre de Dios y Dios dice, yo soy, es mi nombre. Yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy quiere decir que es el único Dios, porque en Egipto hay demasiados dioses de los egipcios más de los pueblos que han colonizado, que es el único que es todopoderoso, que es el eterno y el creador. El único que siempre está. Yo soy el que soy. Yo espero que esto le sirva también a usted ahora de fortaleza. El nombre de Dios no es Dios, el nombre de Dios es yo soy el que soy, o yo soy. Es el nombre sacrosanto, único, maravilloso de Dios, que implica todo esto. Único, verdadero, que siempre está, que es el todopoderoso, omnipresente, omnisciente, y ya sabemos muchos atributos de él, ¿verdad? ¿Por qué le pregunta esto Moisés a Dios? Porque él lleva como 80 años que nadie sabe de él. ¿Sí? Recuerde que de niño lo llevaron al palacio y allá se quedó como faraóncito. O sea que la mamá, bueno, la mamá y los hermanos sabían de Moisés, por el resto del pueblo no. Ahora que huye a Madián y está 40 años por allá, ya han pasado como casi 80 años, ¿cierto? Nadie sabe que llega hasta Moisés, que yo vengo de parte de Dios y no sé qué. ¿Viste quién es? ¿A dónde estaba? ¿Viste por qué no está esclavo como nosotros? O sea, hay toda una situación bien particular alrededor para analizar. Ahora llega hablando precisamente de este Dios. Yo vengo de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se llama Yo Soy. Muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces parece que Moisés llega como que a la película, de forma coloquial, ¡tarán! Aquí vengo yo a salvarlo. Y no, ¿y usted quién es? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no está esclavo como nosotros? ¿Por qué no lo vemos con la espalda quemada por el sol o con las huellas de los latigazos, etcétera, ¿no? Y ahí está una situación bien particular. Moisés y Aarón entonces se presentan ante el faraón y la petición es que deje salir al pueblo a adorarlo. Él, ya sabemos que él se va a poner muy terco porque él se considera Dios. Recuerden que Dios pone a Moisés como Dios también, ambos con D minúscula. El faraón se cree Dios y ahora Dios pone a Moisés como Dios. El enfrentamiento entre dos humanos. Lo que no sabe es que el faraón es que Moisés está solamente trayendo una comunicación, porque el poder de todo lo que él hace con las serpientes, que tira en el piso, que mete la mano por entre la túnica y le sale de tal manera, toda cantidad de cosas no es por él, es por el poder de Dios. Y luego con las consecuencias de las plagas, pues igual, porque las tres primeras plagas, mejor, los sabios y los magos del faraón también las pueden hacer. Entonces, eso le da más soberbia al faraón. No, este Moisés con esos truquitos que tiene, está ahora tratando de impresionar con esas cositas. Porque recuerde, Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, ¿cierto? ¿Qué hicieron los magos del faraón? Tiraron la vara y se convirtieron en serpiente también. Solo que la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. Y ahora Moisés la agarra y se vuelve otra vez la vara, ¿sí? Y son cosas así que para el faraón, bueno, eso es como magia, es como este es un dios interesante, trae trucos chéveres, ¿cierto? Pero recuerden, las 10 plagas van a sucederle ahora exactamente a los egipcios, pero a los israelitas solamente les han pasado las 3 primeras, porque de la cuarta en adelante no les suceden. Pero para la última, que es la muerte de los primogénitos, los israelitas necesitan tomar en cuenta la indicación de Dios para poder salvar a sus hijos mayores varones. ¿Sí? La Pascua va a ser algo muy importante para la liberación, pero también para liberar a los hijos mayores de la muerte segura si no se hacía a la manera de Dios. Había que seguir los pasos exactamente de qué hacer para que cuando pasara la muerte viera en el marco de la puerta la sangre de ese cordero que está pintado en el dintel y en los postes.
Había que hacerlo a la manera de Dios, otra vez con instrucciones precisas. Acá vemos entonces lo que implica la Pascua, ¿cierto? Habría que tomar un animal el día 14, ese día 14, perdón, el día 10, el día 14 se sacrificaba y desde ese día 14 en adelante comienza el año calendario de los hebreos. Siempre hasta el día de hoy es la misma cosa, ¿cierto? Pero en ese día 14, cuando se sacrificaba el animal, se agarraba la sangre, estamos hablando de la Pascua, y se pintaba el marco de la puerta, la gente entraba a la casa, se comenzaba a asar el animal, no se podía comer cocido sino asado, más la otra comida que se estaba alrededor, los panes sin levadura, algunas hierbas y lo demás, y prepararse para salir. Esos eran todos los pasos de la Pascua. Va a llegar la fatalidad a los egipcios y obviamente la liberación a los hebreos. Porque Dios está manejando poder y amor. Poder a los egipcios y amor a los hebreos. El Señor está mostrando que la Pascua es de gran significado hasta el día de hoy. Es un estatuto eterno que produce una gran oportunidad para toda la humanidad. No importa de dónde es, si somos indígenas o no, si somos esquimales por allá en el Polo Norte, no importa. Para cualquier persona, esto de la Pascua tiene una significación muy importante. Entonces, ya vemos que ellos cumplen con todo lo que Dios les pide y la sangre es la señal en la puerta para que la muerte no pase por esa casa, sino que siga de largo. Y esa es la gran esperanza que tenemos nosotros, que cuando creemos en lo que Dios dice, podamos hacer las cosas como ellos. A pesar de la esclavitud, a pesar de que en los últimos años la esclavitud se ha vuelto peor, porque cada vez que Moisés iba a pedir en la liberación de ellos para ir a hacer la ceremonia y la fiesta a Dios en el desierto, el faraón decía, es que tienen tiempo para pedir eso, pues venga para acá, les colocamos más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y entonces la situación no era tan elegante, ¿sí? Era una situación muy maluca, donde cada vez que nos van a liberar y cada vez más trabajo, más carga, más maluco, más flagelo, más derrota, más sensación de látigo, más sensación de presión. Tremendo. Bueno, por fin llega esto maravilloso. Y aquí viene algo importante. Cuando sus hijos le pregunten qué significa rito para ustedes, ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Aquí hay algo importante. Volvemos a la fe. La fe es la que nos invita a actuar, a obedecer. Y eso fue lo que hicieron los israelitas. La situación estaba muy caótica. La situación de trabajo y esclavitud se ha vuelto insoportable. Pero vamos a creerle a Dios esta vez con mayor coherencia y vemos lo que va a pasar o lo que les pasó, que fue la liberación. Y a la medianoche el Señor hirió a todo el primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. El Señor siempre va a cumplir lo que promete. Aunque han pasado muchos años, ¿cierto? Desde que llegaron 70 personas, ahora están saliendo muchas. Pero llegó el momento en que pasa lo que tiene que pasar. Faraón se levantó en la noche y con él todos sus siervos y todos los egipcios. Y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había un hogar donde no hubiese algún muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levántense, salgan de entre nuestro pueblo, váyanse. Llévense todo, ya, váyanse. El faraón deja salir los hebreos y ahora se queda sin esclavos. Todos los esclavos se van al desierto con ganado, con familia y con el botín, porque ellos le piden a los egipcios muchas cosas y llévense todo lo que quieran, pero váyanse.
Ahora están yendo al desierto guiados por la columna de nube y la columna de fuego para que puedan avanzar de día y de noche. Ya sabemos la importancia de la columna para el día y para la noche. Ante el Mar Rojo se sienten con mucha zozobra porque está el Mar Rojo de frente, dos montañas a los lados y el ejército del faraón atrás. Pero Dios hace que el Mar Rojo se abra, pasan en seco y con una muralla a cada lado de agua para que ellos tengan esa sensación de seguridad. El pueblo tiene hambre y Dios provee pan del cielo y siguen las cosas y comienza la incertidumbre y las murmuraciones desde el Mar Rojo, ahora con la falta de comida y ahora con la falta de agua más adelante. Dios entonces les da pan del cielo y el pueblo tendrá que recogerlo diariamente, una porción por cada uno según lo que quiera comer, ¿cierto? Como quiere comer bastante, recoja bastante, pero cada día tenía que ir a recoger su propia comida cada uno, ¿sí? No podía guardar para el otro día. Cuando se les acaba el agua, Dios los abastece con agua de la roca y en medio de sus quejas y sus dudas y su falta de fe, Dios sigue mostrando. Llegan ahora ahí al desierto del Sinaí, frente al monte Sinaí, y en ese monte Dios les va a dar los estatutos, los mandamientos y todo lo que tienen que hacer para que ahora se puedan organizar como un pueblo, más estas normas específicas que tienen que ver con señalarles que son pecadores y que no pueden satisfacer la santidad ni la justicia de Dios, que somos ineptos, no tenemos la capacidad para agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Estas dos tablas que primero fueron dichos los mandamientos por la boca de Dios en forma de trueno, ahora van a estar escritas por el dedo de Dios y colocadas en un lugar específico en el arca de la alianza, del testimonio, para que estén allí siempre recordándose, ahí está la instrucción, cómo se deben comportar y darse cuenta de qué, de que son pecadores. Dios entonces hace que Moisés vea allá en el monte el tabernáculo, la carpa del encuentro que está en el cielo, para que haga una de ellas en toda esta situación. Acá en la tierra, acá con el pueblo de Israel. Pero mientras él está allá arriba, recibiendo toda la instrucción de todas las normas y leyes y estatutos, el pueblo abajo está haciendo otra cosa. Él se está demorando un poquito, según ellos, ¿cierto? Recuerde que el espectáculo es así. Allá en el monte es como que fuera un horno encendido. Moisés ha penetrado en eso que se ve de acá como un horno. Y ya lleva como más de 40 días y no se sabe qué pasa con él. Entonces démosle un poquito de humanidad a los israelitas que están acá en el desierto. Ese Moisés se metió allá, quién sabe, se habrá quemado. Lleva más de 40 días sin comer y sin beber. ¿Y qué le habrá pasado? Y todo eso los lleva a caer en la trampa de ¿qué? De que buscan entonces hacer algo que los represente a ellos mismos. Aunque se han dado las instrucciones con los mandamientos de no hacer representaciones, en el segundo mandamiento de ninguna cosa creada, con la ayuda de Aarón se hicieron las cosas totalmente diferentes. Y con el oro recogido se hace ese muñeco, ese ídolo de oro con forma de toro, de becerro. Algo pasa con este pueblo que lleva como casi 5 meses, un poquito más, de haber salido de Egipto, pero todavía su confianza no se ha desarrollado en Dios. Creen cuando ven, creen, se ponen felices cuando pasaron al otro lado del Mar Rojo y vieron los cadáveres de los egipcios, y ahora estaban felices. Pero antes estaban diciendo, ¿para qué nos sacaron de Egipto? No se queda. Ahora ellos quieren tener algo visible en que confiar. Ojo, porque usted y yo podemos caer en la misma trampa. Hasta no ver, no creer. Y según ellos, por medio de este becerro de oro, van a alabar a Dios al día siguiente. Aquí está la otra ilustración, porque no necesariamente tenemos objetos o estatuas o representaciones físicas, pero podemos tener precisamente muchas cosas que son ídolos, como el éxito, como el poder, como la cultura, la fama. Es que mírenme a mí, es que miren,
una cantidad de cosas que son conceptos o filosofías que pueden ser nuestro propio ídolo. O sea que el ídolo soy yo mismo. Cuidado porque cada vez que tenemos un ídolo nos estamos adorando a nosotros mismos. Y eso es bastante peligroso. Allá en el monte también Dios le dice a Moisés que reciba la instrucción de hacer esto que vemos aquí en la representación, que es la carpa del encuentro o el tabernáculo, ¿cierto? Tendrá una delimitación, unas paredes que lo limiten, y tendrá dos lugares muy importantes, un lugar santo que es acá al frente y un lugar santísimo donde se ve la columna de nube para mostrar que la presencia de Dios está allí. En esa carpa se van a llevar en todos los encuentros, los rituales, la liturgia, todo el culto hacia Dios ahora se va a hacer en ese lugar. Por eso, qué importante que Moisés esté haciendo, tomando en cuenta, haciendo una reseña bien particular de qué se debe hacer en cada una de estas cosas, porque esto va a ser muy fundamental de aquí en adelante. Ya no se van a hacer los ofrecimientos, los holocaustos, las ofrendas en cualquier parte, sino todo se va a celebrar acá. ¿Sí? Y usted pudo haber leído en los capítulos que le dijimos, del capítulo 25 en adelante de Éxodo, todo lo que tiene que hacerse para que sea la manera de Dios y colocarse en el lugar que Dios dice, en este lugar también, que es la forma que está delimitada en la carpa del encuentro. Bueno, finalicemos el repaso con este versículo. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomas en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón en declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Qué bueno que esta oración que hace el salmista de su condición pecadora. Muy bien, vamos entonces a terminar con nuestras preguntas. Entonces dice la primera pregunta. ¿Cómo puede una persona ser aceptado delante de Dios? Una persona puede ser aceptada delante de Dios cuando reconoce y está de acuerdo con Dios. ¿Qué estoy diciendo? Cuando reconoce que es pecador y está de acuerdo con Dios en que no podemos hacer nada por nosotros mismos para acercarnos a Él. Eso hace que podamos tener esa manera de ser tenido en cuenta o tener esa posibilidad de estar aceptado delante de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Abel y con Caín? Entonces, a eso les va a ayudar mucho a que se acuerden del asunto, ¿cierto? Caín y Abel. Muy bien. ¿Cuántos ejemplos puede recordar de la provisión de Dios hasta el estudio de hoy? La primera es que Dios prometió que la descendencia de la mujer vendría un libertador. ¿Sí? Génesis 3:15. Esa no se le puede olvidar que es la primera y principal. La segunda, que Dios lleva a la humanidad a que reconozca su condición, está separado y hay sacrificio de un animal inocente por ellos. Muy bien. Número 3. Dios evita que coman del árbol de la vida, sacándolos del huerto del Edén y colocando unos querubines y una espada que se movía por todos los lados para que ellos no vayan a comer del árbol de la vida ahora que están muertos o separados de Dios. Número 4. El arca. La puerta del arca de Noé. El que creía pasaría por la puerta del arca, la única puerta que tenía. Número 5. El cordero sustituto para Isaac.
Número 6. La Pascua. Y ahí vamos. Esas son las 6 que hemos visto hasta ahora. Porque los mandamientos no son provisión de Dios. Los mandamientos es un dedo señalador para decirnos que somos pecadores. Entonces llevamos 6 hasta ahora. ¿De acuerdo? Si las anotaron muy bien, por favor, no se le olvide. Ok. Sigamos entonces con las demás preguntas. El tabernáculo tiene dos sitios especiales. ¿Cuáles son? El tabernáculo tiene dos lugares. El lugar santísimo, que es el lugar más adentro, más profundo, y el lugar santo, que está más afuera, que está más adelante. Muy importante eso. Muy bien. Lugar santo y lugar santísimo no les puedo olvidar. ¿Por qué estaban los israelitas separados del lugar santísimo? El lugar santísimo está separado por el velo, por esa cortina gruesa de los israelitas, porque los israelitas son pecadores y el lugar santísimo es la misma presencia de Dios. Entonces, hace una separación entre lo que es el pecado y la maldad y Dios mismo. Por eso los israelitas no pueden pasar, no pueden entrar hasta el lugar santísimo. Por eso están separados por esa cortina grande que se llama el velo del tabernáculo. ¿Cierto? ¿Qué piensa usted acerca del becerro de oro que los israelitas hicieron para que los guiara a Dios? Lo que podíamos pensar de los israelitas que hacen un becerro para adorar por medio de ese becerro a Dios es que todavía su forma de ver o de realizar la relación con Dios está basado únicamente en los sentidos, en lo que ellos pueden ver y tocar. No está basado en la fe, no está basado en fe, sino en situaciones particulares donde han sentido que Dios solamente le ha resuelto sus necesidades. Los liberó de esclavitud, los pasó por el mar en seco, les está dando comida todos los días y ahora tienen agua de la roca. Y entonces, con estas evidencias, ellos piensan de que la relación con Dios está basada únicamente en necesidades, en cosas que ellos pueden pedir y que inmediatamente pueden suceder. Y cuando no sucede así, entonces hay que buscarle un sustituto, hay que buscarle una ayudita, que fue lo que pasó precisamente con el becerro. Cuando vieron que Moisés está con Dios, o sea que ellos se sienten totalmente desprotegidos. Ni Moisés está, ni Dios están ocupados por allá en esa montaña. Ahora hay que buscar algo que ellos puedan tocar y ver. Pasa exactamente igual con usted y conmigo. Cuando nosotros no hemos todavía identificado todo lo que es Dios para nosotros, sino que únicamente estamos viendo que Él suple nuestras necesidades o que cumple con algunas de las cosas que pedimos, cuando toca llegar al punto de confiar en Él, cuando no hay más sino que permanecer en esa confianza en lo que Dios es, podemos caer en la trampa de buscar sustitutos para decir, llévenme a Dios por medio de este ídolo, llévenme a Dios por medio de este ritual, que fue lo que pasó con los israelitas. Entonces es muy importante que miremos cómo nosotros podemos parecernos a ellos sin querer queriendo, como dicen por ahí, ¿sí? Porque estamos pensando de que Dios necesita ayuda, de que Dios necesita que yo haga algo para que Él vea que estoy vivo o para que Él se acuerde de mí. Porque infortunadamente o afortunadamente no sabemos. Ellos se acostumbraron mal. Porque, bueno, Dios los saca de la esclavitud, pues era una promesa bastante maravillosa. Pero a cada necesidad Dios está ahí. No saben para dónde ir, columna de nube, columna de fuego. El mar rojo está enfrente, se abre y pasan en seco. Hay hambre, está la comida. Hay sed, está el agua. Y entonces ahora, que como que el líder que está allí, que representa a Dios no está. Y como Dios es invisible, pues, entonces el asunto se torna bastante interesante para ellos. Cuidado porque hacen nosotros que tenemos la tendencia a creer únicamente cuando vemos, podemos hacer algunos becerritos de oro para pensar que por medio de eso tengo una relación con Dios. Por medio de eso yo me comunico con Dios. Por medio de eso yo tengo una relación establecida por mí con Dios.
Todo eso ya sabemos que no existe ni sirve, porque ningún humano puede establecer una relación con Dios. ¿Cómo puede un terrenal, un pecador, agarrar a Dios para que venga y esté conmigo aquí y haga lo que yo quiera? No, no cabe ninguna lógica. Pero esto es bastante interesante para que lo revisemos. Muy bien. ¿Habrá en el día de hoy gente que adora ídolos? Claro que sí, todavía podemos caer en la trampa de creer en ídolos y de tener ídolos. Porque a veces pensamos que porque no tengo nada en la pared, porque no tengo nada de representaciones, no tengo ídolos. A veces tenemos acá esa ilusión de la vida. Ay, qué bueno tener una casa, y ese es su ídolo para tener una casa, y hace todo por tener una casa. O para que el hijo se vuelva médico, o la hija se vuelva médico o médica, que decimos así ahora. Bueno, una cantidad de cosas que manejamos por ahí como idolitos. Cuidado con eso, cuidado con eso. Porque es posible que tengamos idolitos. Recuerde, ya lo estudiamos en la semana pasada, en la clase pasada, pero lo estudiamos ahora también. Para representar, este dedo es Dios y este dedo es yo, o usted o yo. Dios quiere una relación estrecha, que no haya nada en medio entre Dios y cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros metemos aquí un idolito. Casa, carro, beca, salud, estética, filosofía, religión, iglesia, sacerdote, pastor, no sé qué. Aquí. Todo lo que se interponga entre Dios y yo, aquí en la mitad, se vuelve un ídolo. Dios no quiere tener nada que interrumpa esta relación entre cada uno de nosotros, Él y cada uno de nosotros. Muy importante tenerlo claro. Por último, ¿por qué hubiera sido mejor que los israelitas adoraran a Dios y confiaran en Él? Pues la respuesta es sencilla, porque no tenían que vivir tantas consecuencias. Es que de ahí para allá las consecuencias que siguen son muchas. ¿Sí? Porque ya ese pueblo, como ustedes lo vieron la semana pasada, solamente una tribu es la que está de parte de Dios. Las otras 11 están a la tendencia a lo mismo. Hasta no ver, no creer. Hasta que no suceda tal cosa, no estamos contentos. Están todavía con la tendencia de volverse a la esclavitud. Siguen con la esclavitud aferrada a su piel. Y decíamos también en número 2 que a pesar de los milagros o los eventos maravillosos, la gente no aprende con esos eventos maravillosos, con los milagros. Los milagros no producen fe. Ni la aumentan tampoco, porque la gente dice, aumentame la fe. No, recuerden que no necesitamos fe grande o pequeña, no es de tamaño ni de volumen, sino la que hay confiando en Dios, la que hay creyéndole a Dios, que es lo que hoy estamos esperando que suceda con cada uno de nosotros. Recuerde que estamos ahí en el monte Sinaí enfrente, acá está el desierto, allí en ese desierto van a permanecer construyendo el tabernáculo y después de eso van a partir ahora sí a la tierra prometida. Lo vamos a ver entonces en las clases que siguen. Y lea ese libro de Éxodo para que tenga toda la cosmovisión de lo que está pasando con nosotros. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.